Todos tenemos la responsabilidad de orar. Sí. Y eso es algo de lo que vimos hoy en el primer servicio. Y voy a iniciar ahí con esta cita. Acompáñeme a 1 Timoteo capítulo 2, por favor. Sí. Acá se nos habla de la voluntad de Dios, de lo que agrada a Dios. Y es bueno tenerlo presente. Sé que son principios que ustedes conocen, la mayoría de ustedes conocen. Sin embargo, es bueno refrescarlos. En 1 Timoteo 2, versículo 1 nos dice, diga conmigo, nos dice, porque nos habla a nosotros la palabra, dice, exhorto ante todo, dice. O sea, ese ante todo es algo prioritario. Ante todo les exhorto, ¿a qué cosa? A que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por ¿cuántos? Por todos los hombres. Vea que con todo tipo de oración, ¿verdad? Rogativas, oraciones, peticiones. Aquí abarca todo tipo de oración. Y de acuerdo también a Efesios capítulo 6, donde habla de la armadura, de orar con toda oración en el Espíritu. Pero, número 1, ya lo dije en el primer servicio, usted puede ver el video después, hay que orar por todos los hombres. Es nuestra responsabilidad. Diga conmigo, es mi responsabilidad. Vea lo que dice el siguiente versículo. Dice, hay que orar por los reyes, o sea, por todos los hombres, y acá va, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Principalmente que vivamos quieta y reposadamente cada uno en su corazón. Aunque la maldad vaya en aumento, usted va a vivir quieta, reposadamente, en toda piedad, en toda honestidad delante de Dios. Porque vamos a estar orando por todos los hombres, por los reyes o presidentes en este tiempo, ¿verdad? Ustedes, no importa si a usted le cae bien o no le cae bien, usted tiene que orar y yo tengo que orar por ellos. Y por todos los que están en eminencia, magistrados, ministros, todos. Y luego el siguiente versículo dice, porque esto es bueno y agradable delante de nuestro, ¿qué dice? De Dios nuestro Salvador. Les decía en la mañana, ¿queremos agradar a Dios? Porque el que agrada a Dios está hecho, mis hermanos. El que agrada a Dios, hay muchas bendiciones para el que agrada a Dios. ¿Sí? Hemos dado una serie de enseñanzas de ello y creo que las vamos a volver a refrescar para que sepamos cómo agradar a Dios. Pero dentro de las cosas que usted puede hacer para agradar a Dios, no que puede, que debemos de hacer para agradar a Dios, es orar por todos los hombres, por los presidentes, por los magistrados, por todos los que están en autoridad y eminencia, porque esto es bueno y agrada al corazón de Dios. ¿Sí? Nuestro Salvador. Ahora, ¿qué hay que pedir por todas estas personas? Porque puede ser que sean a nuestros ojos de lo peor, pero que hay que pedir por ellos, porque él dice, no, yo cómo voy a orar yo por el presidente, cómo voy a orar si miren nada más cómo son, hacen esto y lo otro. Pues hay que saber qué es lo que Dios quiere que oremos, lo expliqué, pero leámoslo otra vez. Dice, el cual quiere, esta es la voluntad de Dios, que todos los hombres sean, número 1, salvos. Se refiere a ser salvos de la paga del pecado, de la muerte del infierno, pero no solo eso, sino que vengan al conocimiento de la verdad, hacernos uno con la verdad, llegar a tener una mente, un espíritu con la verdad que es Cristo y con nuestro Padre. Pero para ello hay un proceso de transformación, de limpieza de nuestro corazón, transformación de nuestro carácter, para que tengamos la mente de Cristo, el corazón de Cristo, la voluntad de Cristo, para que tengamos su estatura espiritual. ¿Estamos? O sea, una cosa es ser salvo de la paga del pecado, otra cosa es que Cristo nos salve, nos libere, nos sane de la causa del pecado, de las maldades que hay en nuestro corazón, que él mismo enseñó en Marcos 7, 21, 23, menciona 13 maldades que hay en nuestro corazón. Eso es lo que hay que estar trabajando ya como cristianos para llegar a ser de los bienaventurados de limpio corazón que verán a Dios el Padre. ¿Estamos? Entonces aquí podríamos decir, para que todos, la voluntad de Dios es que todos sean salvos, mas todos vengan a ser de los bienaventurados de limpio corazón que verán a Dios el Padre. Pero porque para ver al Padre hay que tener un corazón limpio, y sin santidad nadie lo puede ver. El día que soy salvo, me salvaron de la muerte del infierno, pero mi corazón todavía sigue con problemas serios. ¿O no? No os hagáis. Todavía tenemos grandes maldades en el corazón y no está limpio nuestro corazón. Ya tenemos un nuevo corazón, pero ese corazón tiene que crecer. ¿Estamos? Muy bien, así es que esta es la voluntad de Dios. Diga conmigo, esta es la voluntad de Dios. De hecho, aquí está resumida toda la Biblia en este versículo. Ser salvos de la paga del pecado. Y ahora que soy salvo, ¿qué? Ahora crece en salvación.
Primera de Pedro capítulo 2, versículo 2, 2. Póngame ahí. Desead como niños recién nacidos. ¿Sí? Acabo de nacer de nuevo, soy recién nacidos. Ahora, ¿qué hay que hacer? Desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, porque hay mucha leche adulterada, más ahora. La leche espiritual no adulterada. ¿Y cuál es el objetivo? Para que por ella crezcan. ¿Para qué? Bueno, y no que ya soy salvo de la paga del pecado. Pero ahora necesito, mire, a mí me gusta ponerlo así. Ya soy salvo del infierno, de la muerte del infierno. ¿Cuántos ya son salvos de la muerte del infierno? Pero ahora necesitamos que nos salven del infierno que hay en nuestro corazón, que hace que a veces nuestra casa sea un infierno. No mire de reojo a nadie, no. A eso se refiere este versículo. Ese es todo el propósito. Para eso Cristo Jesús vino a derramar su sangre. Para eso es un nuevo pacto, porque solo su sangre nos puede limpiar el corazón. Dele gracias a Dios que estamos en esta dispensación y que usted y yo no nacimos en el tiempo de Abraham, porque saber que hubiera sido de nosotros. Y aún así yo a veces le digo: Señor, gracias porque no estuve en el tiempo, Jesús, que tú estuviste en esta tierra, si no yo hubiera sido uno de los que te hubiera echado pestes, conociéndome. Pero gracias a Dios estamos en este tiempo. Amén. Ahora bien, hasta allí llegué expliqué unas cosas en el primer servicio, pero hay algo importante para orar, porque ya sabemos que hay que orar por todos los hombres y ¿por qué no? Por supuesto por nuestra familia. No voy a ahondar en eso porque ya lo enseñé en ese primer servicio, cómo orar por la familia. Pero hay dos cosas importantes para orar y que nuestra oración sea poderosa. Dos cosas importantes que tenemos que cuidar para que nuestra oración sea poderosa. Y cuando hablo de oración poderosa es de ser oídos por Dios. Porque si Dios me oye, voy a recibir respuestas. ¿Sí? Si Dios me oye, voy a recibir respuestas. Y acá en este mismo capítulo, ¿sí? 1 Timoteo capítulo 2, ya en el versículo 8, si me lo pone ahí en pantalla, en el versículo 8, dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar. ¿Y qué es todo lugar? Es todo. En todo lugar, donde quiera que usted se encuentre. La voluntad de Dios es que oremos en todo lugar. No que peleemos, ni que aleguemos, ni que gritemos en todo lugar, sino que oremos en todo lugar. Pero dice: levantando manos santas sin ira ni contienda. Si algo hace que la oración que nosotros hacemos, si algo la bloquea, si algo estorba que nuestra oración llegue a los oídos de nuestro Dios, si algo estorba eso, es la ira y la contienda. Ahora bien, es interesante porque hemos enseñado de este versículo, pero quizás no hemos mencionado algo que está en una palabra en este versículo, y es la palabra contienda. Porque la palabra contienda, si bien es cierto que significa estar en pleito, pero también tiene un significado, ¿sí? Viene de una raíz que significa duda. Entonces aquí hay dos principios importantes para que nuestra oración sea poderosa. Levantar nuestras manos, pero habla de levantar nuestras manos, número uno, sin ira, sin odio, sin falta de perdón y sin duda, sin dudar de Dios. ¿Me está escuchando? Porque de hecho el apóstol Santiago dijo que el que duda es como la onda del mar llevada de un lado para otro. Y dice: no piense que el que sea así va a lograr algo o va a llegar lejos con Dios. No, tenemos que cuidar que nuestro corazón no esté lleno de ira y cuidar que no dudemos de Dios. No dudemos si Dios es bueno. Él es bueno. No dudemos si Dios se preocupa de nosotros. Él sí se preocupa de nosotros. Él sí conoce nuestras necesidades. Él sí sabe de qué cosas tenemos necesidad cada uno de nosotros, más de lo que nosotros sabemos de nosotros mismos. Porque hay veces que nosotros pensamos que necesitamos algo cuando realmente no lo necesitamos, pero Dios sí sabe que necesitamos. ¿Está claro esto? Entonces, son dos cosas. Dice: levanten manos, van a orar, oren en todo lugar, pero cuiden su corazón, cuiden su mente de no estar llenos de ira y de no estar con duda, porque eso nos trae problemas a la hora de orar.
Y eso es lo que hace que a veces hasta nos podemos frustrar, que estamos, va de orar, porque a alguien le decimos, pero ore, ya me cansé de orar, dice, y no hay respuestas. Sí, porque pedís mal. ¿No te has percatado cómo está tu corazón? Es más, incluso hasta para nuestro dar, el dar ofrenda, ¿sí? Jesús fue claro, si sabes que alguien tiene algo contra ti, mejor detente con tu ofrenda, porque aunque la vas a dar, aunque se va a beneficiar la obra, pero tú no vas a recibir beneficio. Y dice, deja ahí tu ofrenda, ponte a cuentas con la otra persona y entonces ve y presenta tu ofrenda. Ahora bien, Dios nos enseña cómo orar, hay mucho de la oración, pero fíjese que hay unos principios que aprendemos a través del tabernáculo de Moisés. Acá hablamos mucho del tabernáculo de Moisés. De hecho, en el diplomado en crecimiento espiritual, donde aprendemos los pasos para crecer espiritualmente, una de las bases es el tabernáculo de Moisés, porque es donde se nos muestra de una manera clara, completa, es un cuadro didáctico, por decirlo así, de lo que es Cristo, de la estatura de Cristo, del camino de la cruz, de lo que se tiene que formar de Cristo en nosotros para poder ser de los bienaventurados de limpio corazón. Y se nos enseña del carácter intercesor, sacerdotal de Cristo Jesús. Si me ponen el cuadro del tabernáculo, de los muebles del tabernáculo, recuérdense que el tabernáculo tenía 3 lugares principales: atrio, lugar santo, lugar santísimo. Creo que la mayoría de ustedes están familiarizados con el tabernáculo de Moisés. Tenía 7 muebles, aunque parece que son 6, pero el arca, en el lugar santísimo estaba el arca, que era como el cofre, el cajón, y la tapadera, lo que estaba encima, era el propiciatorio, asiento de misericordia, era de oro puro, con 2 querubines que se tocaban las alas entre sí. Y allí en medio de los querubines era donde se manifestaba la gloria de Dios. Era allí donde una vez al año, en el día de la expiación, se ponía la sangre de la expiación que cubría el propiciatorio y cubría el arca. Y adentro del arca había algo bien interesante. Adentro del arca, le cuento, había un mal testimonio de nosotros. Había un mal testimonio porque allí adentro estaban las tablas de la ley que Moisés quebró, que es un testimonio de cómo quebramos constantemente la ley de Dios, cada uno de nosotros. Estaba la vara de Aarón que reverdeció, solo se lo menciono porque es como un testimonio de la rebelión del pueblo de Israel para con sus autoridades, que es un testimonio de cómo nos rebelamos nosotros constantemente contra Dios. ¿Sabe que el mayor problema que tenemos es que constantemente peleamos contra Dios? Y alguien dice, no, yo no me molesto con Dios, con la gente sí, pero ahí ya te estás molestando con Dios. Es que mire, lo que me hizo no es justo. O sea que Dios es injusto. No, siempre estamos peleando con Dios. Ahí hay un testimonio. Y la urna del maná que tenía que dejar ahí como un testimonio de cómo menospreciaron el maná los israelitas en el desierto y cómo menospreciamos nosotros la palabra de Dios constantemente. Y alguien puede decir, no, yo no menosprecio la palabra de Dios. Bien, ¿cuántas veces dejamos a Dios con la mesa servida, con el pan nuestro de cada día, y por tener tantos quehaceres no tuvimos tiempo de sentarnos a su mesa y no comimos del pan de vida ese día? Quizás algunos hasta toda la semana. Menospreciamos su palabra. ¿Usted cree que el Padre todos los días nos prepara el pan de cada día? Por supuesto, si Él es un buen Padre, Él nos quiere alimentar nuestro espíritu, nuestra alma. Somos nosotros los que no tenemos tiempo a sentarnos a la mesa con Él y ni siquiera se nos ocurre pedirle perdón por eso. Pero ¿por qué no siento la presencia de Dios? Porque has pecado, has dejado a Dios con la mesa servida. Se le da prioridad al pan natural que al pan espiritual, pero no se me quede serio, eso se lo estoy contando, lo estoy diciendo, no me mire así. Entonces había un mal testimonio ahí en el arca, pero gracias a Dios por la sangre de la expiación y era una sangre de un cordero animal en ese tiempo, figura del cordero perfecto que un día vendría y que gracias a Dios ya vino y se llama Cristo Jesús, mis hermanos. Y esa sangre cubría ese mal testimonio y Dios manifestaba su gloria y hablaba desde ese lugar. Amén. Pero para entrar a ese lugar, en el lugar santo, ¿sí? En el atrio estaba el altar de los sacrificios. ¿Sabe que aquí está el camino de la cruz? ¿O no ve usted los muebles puestos en cruz?
Eso no lo vieron los israelitas y muchos cristianos no lo ven ahora también. Es más, cuando leen el tabernáculo de Moisés se saltan esas hojas y dicen, qué aburrido esto. ¿O no? Se lo digo porque yo así era. Es que no es fácil. Cuando no hay entendimiento, te parece aburrido eso. Entonces estaba el atrio, el altar de los sacrificios, la fuente de agua. Ese era el inicio del camino. Ese era el inicio del camino de la cruz. Todos empezamos allá abajo, ¿sí? Con la sangre. En ese altar de los sacrificios estaba la sangre que se derramaba, donde se ponían las ofrendas, se derramaba la sangre de nuestra salvación y la sangre de nuestra redención, la sangre de nuestra justificación. La sangre de Cristo lo es todo. Ahí también estaba el fuego del Espíritu Santo, mis hermanos. Era el fuego de Dios. Porque yo no sé si usted sabe o ha leído, pero la primera vez cuando inauguraron ese tabernáculo de Moisés y pusieron la ofrenda, mire, no fue Moisés quien puso el fuego, no fue Aarón quien fue a encender el fuego. Fue fuego que salió de la gloria de Dios y encendió. Eso, ¿estamos? Y luego la fuente de agua era era algo sobrenatural allí. Los sacerdotes tenían que lavarse las manos y los pies antes de ir a poner las ofrendas al altar de los sacrificios. No podían ir con manos sucias ni con pies sucios. No podían ir con manos de ira, ni con manos llenas de duda, ni con los pies llenos de polvo de rechazo, mis hermanos. Porque ese polvo es lo que le gusta a la serpiente, morder. Polvo comerás, le dijo Dios a la serpiente, ese polvo del rechazo que llevamos al no perdonar, al no soltar las ofensas. Pero eso solo era el inicio. Y las 3 experiencias básicas para poder empezar a crecer: la salvación ahí en el altar de los sacrificios, el bautismo en Espíritu Santo y el bautismo en agua en esos 3 muebles, lo cual nos da acceso al lugar santo. ¿Qué había en el lugar santo? Primero, el altar de la oración que está ahí en el centro, el altar de oro de la oración, donde se ponía el incienso de la fragancia del nombre de Jesús. Ahí era donde el sacerdote oraba, mis hermanos. Y de un lado el candelero con sus 66 adornos. Fue hecho antes que se escribiera la Biblia. Y son 66 libros los que tiene nuestra Biblia, mis hermanos. Y del otro lado, la mesa de los panes de la proposición. Por un lado, la luz de revelación de la palabra. Por el otro lado, la fuerza, la fe que recibimos para poner por obra la palabra y someternos al gobierno de Dios. Mire, pero Cristo es todo eso, ¿sí? Cristo es el altar de sacrificio vivo. Él quiere que usted y yo seamos un altar viviente, una ofrenda de sacrificio vivo, santo, agradable, siempre. No un ratito, no de vez en cuando. Él quiere que usted y yo seamos una fuente de agua de vida, que de nosotros constantemente salga esa agua de vida, de perdón, de misericordia. ¿Me está escuchando? ¿Se recuerda qué salió del costado de Jesús cuando lo atravesaron con la lanza? ¿Qué dice la Biblia que salió de su costado? De esa herida que a él hicieron en su corazón salió sangre y agua. ¿Sabe qué es eso? Salió vida, salió perdón, salió misericordia para nosotros. ¿Qué sale de nuestro corazón cuando nos hieren? Él es Jesús. Él es la fuente de agua de vida. Él es el lugar santo. Él es nuestro intercesor por excelencia, que está intercediendo. ¿Sabe qué está haciendo Jesús ahorita? Intercediendo por usted y por mí. ¿Estamos? Él es la luz de este mundo. Él dijo, yo soy. Él es el candelero vivo, mis hermanos, de sabiduría, de conocimiento, de entendimiento que recibimos a ese nivel de la palabra. No es lo mismo orar ni estudiar la Biblia a nivel del atrio, teniendo solo salvación o solo bautismo en agua. No es lo mismo a orar a nivel del lugar santo, mis hermanos, con intercesión del Espíritu, a estudiar y meditar la palabra, teniendo revelación de la palabra de Dios a nivel del lugar santo, y tener la fuerza, la fortaleza, la fe que nos da la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír, y oír la palabra de Dios al meditarla. No es solo por oírla así como estamos acá, es cuando la meditamos, cuando usted la oye dentro de usted, cuando usted está meditando la palabra de Dios. Porque a veces cuando no hacemos eso, estamos oyéndonos por dentro, pero alegando, y yo le hubiera dicho esto, y lo puse, o no se ha oído usted. O a veces usted no está cantando sin abrir la boca. Sí, ahí la canción dando vuelta y ahora quedas pegajosas, ¿verdad usted? Sí, usted en su mente oyéndola. Pues lo que Dios quiere es que sea la palabra la que estemos oyendo en nuestra mente. Y eso es lo que va levantando nuestra fe, limpiando nuestra fe, hasta que lleguemos a ser uno en fe con Jesús. Y el lugar santísimo, donde está el gobierno, la soberanía del Señor.
A nivel del atrio, Jesús es mi Salvador. A nivel del lugar santísimo, Jesús es mi Señor. Ahorita decimos Jesús es mi Señor. Bueno, está bien, ojalá se haga vida eso, pues, porque realmente decimos Jesús es mi Señor cuando nosotros ni le consultamos las cosas a Él. Vivimos como se nos da la gana, esa es la realidad. Aún como ministros, hacer lo que se nos da la gana en el ministerio y aquí, hagamos esto, hagamos otro, sin recibir dirección divina. ¿Estamos? Entonces, mis hermanos, y estos muebles, estos 7 muebles, me estoy tomando el tiempo para esto, Dios sabe por qué, son un cuadro de Jesús. Póngame la estatura ahí. Ahí están los 7 muebles y ponemos a Jesús, allí está. Esa es la estatura del varón perfecto. Ese es el camino de la cruz. Empezamos abajo con la experiencia de la salvación, pero ahora hay que crecer. Cristo se tiene que ir formando en mí, mis hermanos. Esa fuente de agua se tiene que formar en mí. Ese altar de la oración se tiene que formar en mí para ser un intercesor, un corazón como el de Jesús. Ese candelero se tiene que formar en mí para que yo sea luz en este mundo y por las eternidades. ¿Estamos? Y también la mesa de los panes de la proposición se tiene que formar en mí para que yo, al igual que Jesús, yo también sea un pan de vida, que yo pueda alimentar en cualquier momento a todo aquel que tenga hambre, ser una mesa con pan servido para cualquiera que tenga hambre de Dios. ¿Le está haciendo sentido esto? Y se tiene que formar su gobierno, el lugar santísimo, su cabeza se tiene que formar en mí para tener la mente de Cristo y entonces calificar para reinar con Él, para que Él me pueda decir, siéntate en mi trono. Porque ahorita Jesús no me puede decir a mí, no sé si a usted, pero a mí no me puede decir, siéntate en mi trono. Porque si me siento en su trono, es capaz que les desbarato el reino, mis hermanos. Yo voy a mandar al infierno a los que me caen mal. ¿Acaso no nos dan ganas? Es por eso que tenemos que crecer espiritualmente para poder reinar con Él. Es que toda la iglesia es la esposa del Cordero. No, eso no dice la Biblia. Él no se va a unir en yugo igual. Él no va a unir su corazón de cordero con un corazón de oso, de leopardo, de león y tantas cosas feas. Él se une en yugo igual. Bueno, esa es la estatura de Cristo. Pero mire toda la vuelta que di para llegar a ese altar de oro. El altar de la oración. Ahí ponían un incienso especial. Dimos una vez un seminario de varios días. Solo de ese incienso, como ese incienso tiene revelado el nombre de Jesús en sus ingredientes. Pero mis hermanos, es allí, a ese nivel, donde nosotros tenemos que levantar manos santas, sin ira y sin duda. Es por eso que antes de entrar a oración, hay que primero rendirnos en el altar de los sacrificios, rendirnos, arrepentirnos, dejar que la sangre de Cristo nos lave. Es allí, miren mis hermanos, antes de entrar a ese nivel de oración, de intercesión. Le estoy dando un secreto para que usted de verdad atraviese los cielos con su oración. Miren mis hermanos, no se meta a orar sin antes usted examinar su corazón y perdonar, soltar toda ofensa. Eso es lavarse las manos y los pies en la fuente de agua espiritualmente, ¿sí? Porque nosotros, Jesús fue claro, dijo, si ustedes no perdonan, tampoco vuestro Padre que está en los cielos los va a perdonar. Y si el Padre no me perdona, no hay sangre que me esté cubriendo, que me esté lavando, mis hermanos. No me puedo atrever a entrar a su presencia sin la sangre del Cordero Redentor. Sabemos que por la sangre del Cordero Redentor tenemos acceso desde el atrio hasta el lugar santísimo, pero tengo que saber cómo asegurarme que estoy entrando con la sangre del Cordero Redentor, no con la sangre de odio, de homicidios que he cometido en mi corazón al aborrecer a mis hermanos, al no perdonarlos, porque el que no perdona a su hermano es homicida, dijo el apóstol Juan en primera de Juan, capítulo algo, versículo algo. ¿Estamos? Entonces, mis hermanos, hay que asegurarse, porque es peligroso. Mire, no hay resultados buenos. El asunto es que no solo es que no hay resultados buenos cuando yo no entiendo estos principios de oración. El asunto es que me traen problemas. Y hay 2 casos, es interesante cómo en la Biblia hay 2 casos en relación a este altar de la oración donde se manifiesta la ira y otro caso en donde se manifiesta la duda, y veamos las consecuencias para que aprendamos. ¿Estamos? No es para que usted salga aquí condenado y culpado, no, es para que aprendamos. El primer caso está en Primera de Crónicas, es el caso del rey Usías. Segunda de Crónicas, capítulo 26.
¿Vamos bien hasta acá? Pero fíjese que no vamos a leer todo el capítulo. Este capítulo nos habla del reinado de Uzías. Uzías empezó a reinar bien jovencito. Dice que Uzías empezó a reinar bien joven. Versículo 1 dice: entonces todo el pueblo de Judá tomó a Uzías, el cual tenía 16 años de edad. Imagínense cuando lo hicieron rey, 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías su padre. Bueno, después describe cómo Uzías hizo cosas buenas, ¿sí? Yo quisiera leer todo esto, pero es por el tiempo, pero usted lo puede leer en casa. Vea cómo Uzías con 16 años, qué visión la que tuvo, mis hermanos. Todo lo que hizo, la mano de Dios era con él, el favor de Dios era con él. Sin embargo, ¿qué es el problema que tenemos? En el versículo 16 dice: mas cuando ya era fuerte, se había crecido, se había engrandecido, su corazón se enalteció para su ruina. Eso sucede muy a menudo. Porque se rebeló contra Jehová su Dios. Y vea lo que dice: entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. ¿Sí? Ya no, en ese tiempo no estaba el tabernáculo de Moisés, estaba el templo, ¿sí? En ese tiempo, oído con esto que le voy a decir, en todo ese tiempo, solo los sacerdotes podían entrar al lugar santo para ofrecer el incienso, y solo el sumo sacerdote al lugar santísimo. Un rey solo tenía que ser rey, no podía ejercer el sacerdocio. Ahora, no es porque Dios, o eso haya sido el plan, la voluntad perfecta de Dios. Dios sí quería que todos los hombres fueran reyes y sacerdotes, pero hay toda una historia ahí, principalmente en Éxodo 19, cómo Dios les hizo el llamado para ser un reino de sacerdotes, pero por las situaciones, sus actitudes, solo la tribu de Leví y de Aarón, de ahí la descendencia, eran los sacerdotes. Solo ellos podían entrar al lugar santo. ¿Me está escuchando? Solo ellos podían ofrecer el incienso de la intercesión en el nombre de Jesús. Solo el sacerdote podía poner el incienso y después de ministrar en el lugar santo, salir con el pueblo y bendecir al pueblo. Solo el sumo sacerdote. Pero aquí Uzías se sintió empoderado. Voy a usar ese término que está de moda, empoderado, porque a eso nos lleva el empoderamiento cuando no entendemos, no tenemos la visión del corazón de Jesús. Se empoderó y dijo: no, ¿cómo hacer eso? Yo también puedo. Y se metió al lugar santo. Y cuando se metió al lugar santo, vea el siguiente versículo, por favor. Dice: y entró tras él el sacerdote Azarías. El sacerdote Azarías corrió detrás de él, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Así deberíamos de ser los ministros en este tiempo, mis hermanos. Valientes para no estar sobándole la espalda a quien hay que sobarle la espalda, o vender la primogenitura por un desayunito. No, mis hermanos. ¿Y qué hicieron estos sacerdotes? El siguiente versículo, siga. Dice: y se pusieron contra el rey Uzías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Uzías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados, diga conmigo, consagrados, para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová, no te será para tu bien, no te va a edificar, te va a causar ruina. Y el siguiente versículo dice: entonces Uzías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer el incienso, ¿se da cuenta? Está hablando de la oración, ¿sí? Se llenó de ira. Estamos hablando de algo que aconteció ahí en el altar del incienso. La ira, estaba con ira, se llenó de ira contra los sacerdotes. La lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Qué tremendo esto. Porque de acuerdo a Apocalipsis capítulo 14, la voluntad de Dios es que nosotros en nuestra frente tengamos el nombre del Hijo y el nombre del Padre escrito: santidad a Jehová. Pero aquí, en lugar de tener santidad a Jehová, a Uzías le brotó la lepra. La frente nos habla del intelecto, de la capacidad de razonar, de nuestra capacidad de elegir.
de tomar decisiones. Se corrompió. Esa fue una manifestación de lo que había en su mente, del orgullo, de la altivez, de la soberbia por la posición que tenía. Y le fue para mal. Pero hay otro caso registrado en la palabra de algo que sucedió ahí junto al altar del incienso. Acompáñenme al Evangelio de Lucas capítulo 1, por favor. Lucas capítulo 1, versículo 8 dice: en ese tiempo se rotaban los sacerdotes, echaban suertes para ver sus turnos de entrar al lugar santo. Escuche bien, de entrar al lugar santo. Y dice: aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer ¿qué cosa? El incienso, entrando en el santuario del Señor. Y dice: y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Ahora, ¿saben por qué la multitud estaba afuera? Porque en ese tiempo el sacerdote entraba al lugar santo, pero toda la multitud quedaba afuera, todos afuera. ¿Por qué? Porque el sacerdote, al ministrar en el lugar santo, en el candelero, hacer todo lo que tenía que hacer, salía para bendecir al pueblo, todos esperando la bendición del sacerdote. ¿Estamos? Por eso todos estaban afuera, a la expectativa que saliera el sacerdote. ¿Y qué dice en el siguiente versículo? Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. ¿Se da cuenta que es una experiencia ahí también en el lugar santo? En el lugar de incienso dice: se le apareció un ángel. ¿Qué más? Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. ¿Para que no se desmayó? Tal vez usted y yo nos hubiéramos desmayado. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. O sea, Zacarías había estado pidiendo un hijo, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Vea qué noticia. Y viene Zacarías. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque mira, ¿no te has dado cuenta que soy viejo y mi mujer es de edad avanzada? Vaya que no estaba ahí la esposa, que le mete un... Esta pregunta o expresión de Zacarías: yo soy viejo, ¿en qué conoceré esto? Es una expresión, una pregunta de duda. O sea, lo que le estaba diciendo es: ¿cómo sé que lo que me estás diciendo es verdad? ¿Qué diferencia? Y no lo vamos a leer, porque en ese mismo capítulo está cuando este ángel llegó con María y le dijo: mira, María, va a pasar esto y esto. Y ya no le dijo: ¿en qué conoceré? Le dijo: ¿cómo va a ser esto? Yo creo lo que me estás diciendo, pero ¿me explicas cómo va a suceder? Es muy diferente. Entonces Zacarías dudó. Vimos ya un caso de ira en el altar del incienso, la oración. Ahora es un caso de duda. Dice: ¿en qué conoceré? Porque se vio a sí mismo. Pues yo soy viejo, ya mi esposa es vieja. No es vieja, es de edad avanzada. Y entonces el ángel, respondiendo el ángel, le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios. Mire dónde está Gabriel. Yo soy Gabriel, que está delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Miren, cuando oremos, estemos a la expectativa. Dios envía ángeles. Tal vez no se te aparecen físicamente, pero te hablan, nos hablan. Si no has tenido esa experiencia, pídela. Nunca estás solo. Siempre hay ángeles con nosotros. Siempre. Dijo: yo soy Gabriel, le dijo. Ahí se tuvo que identificar el ángel, porque al ángel no le gustó esa duda. ¿Recuerdas que ellos son santos? Y le dijo: mira, yo soy Gabriel. En otras palabras, mira, yo no vine a jugar. Yo no estoy bromeando.
Yo estoy hablando cosas serias. Esto de Dios no es un juego. ¿Me está escuchando? Por eso usted cuando ore, sepa, anda arriba, saya. No es un juego. Deje su celular a un lado. Deje a un lado las cosas. Está en algo serio con Dios. Por eso es que usted no tiene experiencias cuando ora, porque usted no le da la seriedad del caso. Cuando usted tiene que dedicar tiempo a orar, a hablar con Dios. Por eso Jesús dijo: cuando ores, mira, que nadie te interrumpa. Métete a tu cuarto y cierra la puerta. Que nadie te interrumpa. Es lo más sagrado, lo más importante que tú vas a estar haciendo en tu vida. ¿Me está escuchando? El ángel sintió una ira santa. Y tienen autoridad. Y el ángel le dijo: mira, yo soy Gabriel, yo no estoy jugando, yo vengo delante de la presencia de Dios. ¿Qué estás pensando, Zacarías? Yo no vine a perder mi tiempo contigo. Yo vine a darte estas buenas noticias. Y le dice: y ahora, le dijo, obviamente por haber dudado, ¿sí? Ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga. Por cuanto no creíste, ahí está la duda, no creíste, has dudado, no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Ahora entiende por qué Pablo dice: levanten manos santas, pero no con ira, no con odio, no con falta de perdón, y tampoco con duda, porque eso no agrada a Dios. Y luego dice en el versículo siguiente: y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. ¿Qué más? Pero cuando salió no les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció. ¿Qué dice? Y mire, anda arriba, saya, no hay peor cosa que un hombre no pueda bendecir, un sacerdote que no pueda bendecir al pueblo, un padre que no pueda bendecir a sus hijos, porque está lleno de ira, lleno de duda, dudando de Dios, si Dios existe o no existe. No hay peor cosa que eso. El no poder fluir en bendición, el no poder fluir en oración, el no tener esa unción, esa capacidad que viene cuando levantamos nuestro corazón. Las manos habla de levantar a Dios, un corazón perdonador, un corazón lleno de fe en su palabra, en lo que Él es, sabiendo, creyendo que Dios es lo que Él dice que es y que su palabra es verdad. Si Él lo dijo, Él lo va a hacer. A uno le salió lepra, se corrompió más su mente, y el otro quedó mudo. Y el pueblo se quedó sin la bendición ese día, porque después se empezaron a retirar. Versículo siguiente, bueno, más adelante otros versículos, no me lo ponga porque tenés que correr varios versículos, pero habla cómo la gente se tuvo que ir y se fue sin la bendición. Sin la bendición. Mis hermanos, pero le tengo una buena noticia. En el tiempo de Usías, solo el sacerdote podía entrar al lugar santo y el rey solo podía ejercer eso. Pero en Cristo Jesús nuevamente estamos llamados a ser reyes y ser sacerdotes para nuestro Dios. Hoy usted tiene que ejercer la autoridad de Cristo. No estoy hablando, olvide, cuando hablo de ser rey, no estoy hablando de ser político. Sí, no estoy hablando de cosas de eso. Estoy hablando de ejercer la autoridad que Cristo Jesús nos delega. Sí, reinar, subyugar los poderes de las tinieblas que se levantan contra nosotros, contra nuestra familia, contra nuestra nación. Y ser sacerdotes de corazón intercesor, con el carácter intercesor de Cristo Jesús. Reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Lo dice en el libro de Apocalipsis, porque tú nos has hecho, con tu sangre nos has redimido y nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. ¿Está claro esto? Pero ¿para qué es todo esto? Para poder bendecir, interceder, orar, bendecir, consagrar nuestra familia a Cristo, consagrar nuestros hijos a Cristo. ¿Me está escuchando? Sacudirle a nuestra familia y sacudirnos de nosotros, de nuestra familia, todo lo que nos esté estorbando, que podamos tener una relación viva, genuina, real con Cristo Jesús, con el Espíritu de Dios. No solo saber de Dios, sino conocer a Dios, conocer a Jesús y sobre todo
tener el deseo de ver al Padre, de ser de los bienaventurados de limpio corazón, que verán a Dios el Padre. Pero para ello necesitamos que Dios sane nuestro corazón de todo esto. Póngase de pie un momento, por favor. Vamos a rendir nuestro corazón al Señor en esta hora. Padre bendito, te rendimos una vez más nuestro corazón, Señor. Traemos nuestro corazón, nuestro ser, nuestra mente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia, para alcanzar gracia, para recibir el socorro oportuno que cada uno, Señor, necesita en su corazón, cada uno de nosotros. No sabemos, Señor, cuánta ira, cuántos resentimientos o remordimientos, cuánto rechazo tenemos en nuestro corazón, cuántos deseos de venganza o deseos que a alguien le vaya mal, cuánta molestia. No tenemos idea de cuántas ofensas tenemos retenidas y no las hemos soltado aún, Señor. No tenemos idea de cuánta duda, de cuánta incredulidad tenemos de ti. La realidad es que dudamos de ti, Señor. Dudamos, inconscientemente dudamos. Perdónanos, Señor. Hoy venimos a suplicarte misericordia. Hoy venimos todos acá y los que están viendo y oyendo, Señor, en este momento, venimos a rendirte nuestro corazón y a suplicarte misericordia, a suplicarte gracia, a suplicarte favor. Sé propicio a nosotros, Señor Dios, que somos pecadores. Escudriña nuestro corazón, Señor. Pon delante de cada uno de nosotros lo que tú estás viendo en nuestro corazón, para que podamos arrepentirnos de a de veras. Bendito Dios, gracias por darnos esta oportunidad, Padre, de poder arrepentirnos. Perdónanos por todas las veces que te hemos dejado con la mesa servida. No nos hemos dignado sentarnos a tu mesa, comer el pan que nos preparas cada día, por estar corriendo de un lado para otro, afanados con las cosas de este siglo, atrapados en el engaño de las riquezas, en los afanes de este siglo, en las codicias de este mundo. Perdónanos, Señor, porque no hemos dedicado tiempo a estar a solas contigo. No hemos tomado con seriedad, Señor, el orar, el tener comunión contigo. Perdónanos por todos esos días que han pasado donde no dedicamos tiempo para estar contigo a solas. No tenemos idea de cuánto te hemos ofendido y hemos pecado contra ti, Padre, y nos hemos rebelado contra ti. Porque aún las molestias nos han impulsado a ya no querer orar ni querer buscar de ti, porque estamos enojados, frustrados, molestos, decepcionados, porque las cosas no son como nosotros queremos, rebelándonos contra tu gobierno, tu soberanía. Pero hoy nos arrepentimos, Señor. Reconocemos que hemos fallado, hemos pecado contra ti en todas estas cosas. Padre, clamo la sangre de Cristo Jesús para que nos lave por dentro y por fuera. Limpia nuestro corazón, Señor. Y, Señor, yo decido en este momento perdonar toda ofensa, todo daño que me han hecho hasta este momento. Yo perdono y suelto de mí a toda persona que me ha ofendido, me ha dañado. Yo la suelto de mí, Señor, la suelto de mi alma, la suelto de mi corazón. Perdono todo rechazo que he recibido, que me han hecho. Yo perdono a esas personas, o perdono a esas instituciones, o según sea el caso, yo perdono, Señor, todo aquello que me ha rechazado. Yo perdono. Ya no quiero más este polvo de rechazo en mis pies. Quiero pies limpios. Quiero manos limpias, corazón limpio. Lávame, Señor Jesús, con las aguas de vida de tu palabra.
Las aguas que brotaron de tu corazón, esa agua, Jesús, por favor, lava nuestro corazón con esa agua bendita, con tu sangre bendita. Bendito Jesús. La sangre que brotó de tus manos, Jesús, cuando las perforaron con esos clavos. Aplica esa sangre a nuestras manos para tener la capacidad de perdonar. Y en lugar de tener contienda, poder extender nuestras manos en ayuda aún a aquel que nos hace daño. Señor Jesús, la sangre que brotó de tus pies cuando los perforaron con esos clavos, aplícanos esa sangre a nuestros pies, Jesús. Lava nuestros pies con esa sangre bendita, para que tengamos, Señor Dios, un corazón perdonador, para que caminemos rectamente delante de ti, Señor Jesús, para que nuestros pies estén calzados, prestos con el evangelio de la paz, para ser pacificadores en todo lugar, en toda situación. Cristo Jesús, aplícanos cada gota de tu sangre. Tu sangre que brotó de tu cabeza cuando pusieron esa corona de espinos. Aplica esa sangre en nuestra mente, en nuestra frente, en nuestro razonamiento. Limpia, Señor, nuestra mente, nuestra imaginación, que fabrica imágenes falsas constantemente, Cristo, con tu sangre que brotó de tu cabeza. Bendito Jesús. Hay sangre para cada parte de nuestro ser, para cada situación de nuestra alma, de nuestro espíritu, hermanos. Clamemos la sangre viva, la sangre fresca de Cristo Jesús. Hay poder en su sangre bendita. Hay poder en su sangre. Señor Jesús, Señor Jesús, sálvanos de toda duda. Sálvanos de toda incredulidad. Sálvanos de todo odio, de toda ira, Señor Jesús. Sálvanos de toda envidia, de todos los celos amargos. Sálvanos de toda amargura, Señor Jesús. Tú eres nuestro único y suficiente Salvador. Sálvame, Cristo, de mi corazón no arrepentido. Sálvame de toda la dureza de mi corazón, de toda esa soberbia, de toda esa altivez, de todo pensamiento, argumento, altivez, de toda fortaleza que en mi mente se levanta en contra del conocimiento de ti. Hoy pongo todo eso a tus pies, Señor Jesús. Gracias, Señor, por hablarnos, por enseñarnos, por redarguirnos, por corregirnos y por instruirnos en justicia, a fin de que podamos ser perfectos, de limpio corazón, con un corazón como el tuyo, enteramente preparados para toda buena obra, para hacer tu voluntad en todo y por todo, Padre, aquí y por la eternidad. Gracias te damos, porque tu palabra no regresa vacía, hacia aquello para lo que fue enviada, Padre. Y nuestra vida cambia, porque tú nos cambias. Nuestra vida es transformada, porque tu palabra convierte nuestra alma y nos hace sabios. Así está escrito y así es hecho en nosotros. Y el pueblo de Dios dice: amén.